tardes, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí, es mi primera vez en Argentina, estoy feliz de haber venido a este lindo país. Yo más o menos voy a ir más o menos en la línea que estaba trabajando la profesora Sandra Caponi, pero no tan didáctica como ella usando las diapositivas, sino que yo voy a leer porque eso es una vicio de historiador. De todas formas voy a intentar que sea un poco pesado para ustedes, y la idea de este texto que les voy a presentar hoy es un texto que va a, digamos, a evidenciar una serie de elementos que yo recientemente estoy trabajando como parte de un proyecto de investigación, una serie de elementos en los que yo quiero analizar históricamente cómo se conforma, cómo se da la unión entre lo que serían los saberes psi o los saberes psicológicos, psiquiátricos, y lo que sería el desarrollo de la racionalidad neoliberal, especialmente en América Latina. Entonces ustedes van a ver que yo voy a empezar a hablar como de un montón de cosas que parece que no tienen conexión. La idea es que cada uno de esos elementos van a terminar por conformar, digamos, un campo de estudio, un campo de saber y un objeto de análisis importante que será todo el campo de la salud mental. Y como el campo de la salud mental, él va a ser un objeto, digamos, importante para la racionalidad neoliberal. Entonces vamos a comenzar. Yo titulé el texto, apuntes, ¿cómo fue que lo titulé? No me acuerdo ya. Creo que lo titulé Apuntes para la emergencia. Bueno, queda tranquila que yo le puse otro nombre aquí. Elementos para la emergencia de una psicopolítica para la administración de la salud mental durante la segunda mitad del siglo XX. La idea es que la reorganización global actual de las estrategias de intervención en salud mental son indisociables de la emergencia de un modo de regulación de las conductas que traduce una parte significativa de los comportamientos, como nos estaba mostrando la profesora Sandra, de las tensiones y especialmente los conflictos sociales en términos de malestar, falta de habilidades de competencias psicosociales, pérdida de la autonomía, inadaptación psicológica, fatiga mental, problemas de humor y de atención, etc. Todas esas condiciones o esas traducciones de esos problemas sociales bajo esas categorías van a indicar de cierta forma una vulnerabilidad psicológica o psiquiátrica, es decir, mental, al nivel de las formas de individualidad contemporánea o de lo que algunos autores llaman el yo social actual. El individuo contemporáneo entonces es concebido cada vez más como un sujeto que debe ser responsable y tener iniciativas en relación con el lugar que ocupa en la sociedad, el cual depende de su capacidad individual de adaptación a los ambientes sociales en los cuales evoluciona, llámense familia, trabajo, escuela. Esa capacidad de adaptación algunas veces precisa de soportes institucionales que actualmente son, en la mayoría de los casos, del orden psicológico, psicobiológico, psicosocial y que privilegian mecanismos de intervención como el uso de técnicas cognitivo-comportamentales o el uso de psicofármacos que van a asumir ese cuerpo humano en una dimensión casi siempre entendida como una dimensión mecánica u orgánica y que va a desplazar otro tipo de estrategias de largo plazo como las inspiradas del psicoanálisis y que abordan en profundidad, como mostró la profesora Sandra, la historia biográfica y singular de los sujetos. Las estrategias actuales de intervención en salud mental, ellas hacen un énfasis en una realidad que se entiende como analítica y como objetiva y que por lo general está apoyada en estudios estadísticos y epidemiológicos que van a identificar ciertos eventos como problemas sociales y que van a definir a ciertas personas como inadecuadas o que presentan problemas de adaptación. Esas estrategias van a jugar un papel decisivo y esto es una cosa que es importante de pensar porque ellas van a evitar pensar la desigualdad social, la desigualdad económica, la discriminación, la precariedad laboral como verdaderos problemas sociales y políticos
para desplazar entonces la mirada hacia problemas que son técnicos, locales, concretos, que afectan a una persona o a algunos determinados sujetos bajo determinadas circunstancias. Por otro lado, el consumo excesivo de medicamentos psicotrópicos y el uso de técnicas psicoterapéuticas, especialmente de tipo cognitivo-comportamental, no parecen haber disminuido de manera significativa los problemas relacionados con la salud mental en la actualidad. De un lado, uno ve los informes de las agencias gubernamentales nacionales e internacionales que se alarman frente al creciente aumento de problemas en salud mental, especialmente ansiedad, depresión, estrés, hiperactividad, toxicomanía, y también las consecuencias socioeconómicas que son derivadas de estas situaciones, como el ausentismo laboral y escolar, el aumento en el consumo de medicamentos, la criminalidad. Y por otro lado tenemos los avances de la psiquiatría, de la neurología, que hacen pensar que el diagnóstico y el cuidado para las personas con sufrimiento psíquico son hoy más eficientes, precisos y eficaces, tanto en términos de salud como en términos económicos. Esa paradoja, sumada al hecho de la creciente sectorización de los sistemas en salud mental y la incorporación de un lenguaje técnico, administrativo y económico que enfatiza en la eficacia económica, son algunas de las razones por las cuales el acceso con equidad e igualdad de derechos a los servicios en salud mental, tan anhelados por instituciones como la OMS o la OPS, siguen siendo hoy una utopía. Cuando yo hablo de psicopolítica, me refiero a un tipo de política, vamos a decir, a un tipo de discursos, de estrategias que van a estar interesadas en adaptar o en ajustar los sujetos individuales y de administrar los medios humanos, enfatizando en la autonomía, la competitividad y el rendimiento. En ese sentido, lo que yo les quiero más o menos hablar aquí hoy es mostrar algunos de esos elementos que han permitido a lo largo de la primera mitad del siglo XX la legitimación de un discurso que va a alimentarse de un conjunto de técnicas, de dispositivos y de saberes psicológicos, psiquiátricos, algunas veces psicoanalíticos también, de lo que son los llamados saberes psi, para modelar el tipo de individuo gobernable moderno. Este tipo de discursos van a ayudar a formar individuos que aprenden a concebirse como seres psicológicos, a juzgarse y a modificarse por un trabajo consigo mismos, pero al mismo tiempo van a ofrecer a las instituciones y a los gobernantes medios para dirigir la conducta de esos sujetos. Al concebirse el sujeto contemporáneo como un lugar en el que confluyen intereses, deseos, pasiones, pero también normas y juicios morales, se crean un conjunto de técnicas de diagnóstico, una especie de ortopedia psíquica en el campo profesional, educativo, familiar, que se va a integrar también a esa idea de eficacia, de competitividad y de desempeño que es propio de la racionalidad neoliberal. En ese sentido, entonces, la salud mental se va a convertir en uno de los objetos más importantes de la racionalidad gubernamental. Y de hecho, si ustedes ven, por ejemplo, el último trabajo, la última conferencia de la OMS del año pasado, ustedes van a ver que van a ver la unión entre la OMS y el Banco Mundial. Van a ver cómo las instituciones de carácter económico van a empezar a financiar y a interesarse en una serie de proyectos, en una serie de iniciativas para trabajar en el campo de la salud mental. Bueno, una primera parte que yo les quiero mostrar acá es que hay más o menos como 3 periodos históricos. Yo lo divido en 3 periodos históricos. El primero, yo les voy a hablar de algunos elementos entre 1940 y 1960, donde la salud mental se va a conformar en un campo de intervención que va a ser un... ¿Se está escuchando? Es que yo no me escucho bien. Entre 1940 y 1960, entonces nosotros lo que vamos a ver es que va a conformarse la salud mental como un referente conceptual teórico diferente al de la higiene mental, y la salud mental se va a convertir, es una cosa muy importante lo que va a suceder entre 1940 y 1960, y es que la salud mental se va a tornar un problema que común a muchos países.
Ese es uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta. Pero también la diferencia entre lo que será la higiene mental y la salud mental va a ser también muy importante. Esas diferencias se van a apreciar en relación con 3 acontecimientos. En primer lugar, existe o comienza a existir una positividad que es inherente a la idea de salud. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, si vamos a distinguir la idea de higiene mental con la idea de salud mental, tenemos que tener en cuenta que para la higiene mental el concepto que era importante era el concepto de enfermedad. Para la salud mental lo que comienza a ser importante, y por eso digo que eso adquiere cierta positividad, lo que comienza a ser importante es el concepto de salud. No quiere decir que la enfermedad desaparezca, sino que se concentran, las estrategias se concentran en hacer que el hombre normal, que el hombre saludable, se mantenga saludable. Esa es la primera idea de la salud mental. Y por otro lado, las estrategias de intervención van a ser diferentes en el campo de la salud mental si uno las compara con el campo de la higiene mental. En el campo de la salud mental, voy a pasar esto aquí. La salud mental se va a concentrar entonces en lo que será el seguimiento, ahí va una de las cosas que estaba trabajando la profesora Sandra, se va a concentrar en el seguimiento y en la identificación desde la infancia de todos los factores propios de la vida individual y social de los sujetos, definiendo en cada etapa de la vida, infancia, adolescencia, adultez, vejez, momentos o situaciones de riesgo que pueden afectar la salud mental. De la misma manera, la salud mental va a desplazar de cierta forma el problema de la herencia, si nosotros lo comparamos en relación con los discursos de la higiene mental, y va a comenzar a privilegiar una serie de explicaciones de tipo psicosocial y de reflexiones acerca de la manera como los sujetos se adaptan a sus condiciones y medios de existencia, así como a las relaciones intersubjetivas entre padres e hijos, patrones y colegas de trabajo, y profesores, alumnos y compañeros de escuela. Vimos que con lo que estaba presentando la profesora Sandra, lo más importante no era que el niño estuviera enfermo, no, que sufriera psíquicamente, lo más importante era que no causara conflictos en el medio escolar o en el medio familiar. Entonces eso, lo que yo les estoy mostrando aquí es que eso comienza a aparecer desde los años 40, 60, que va a definirse la salud mental en ese sentido. Por otro lado, hay un cambio que es un cambio institucional, y es que a diferencia de la higiene mental, que se reducía muchas veces a iniciativas locales estimuladas por las sociedades y agrupaciones médicas, la salud mental se va a caracterizar por inscribirse en un movimiento federativo y de regulación estatal, que se va a evidenciar en un conjunto de asociaciones e instituciones heterogéneas de control y gestión orientadas a actuar de manera transversal en diferentes campos. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a ser simplemente el médico el que va a reflexionar sobre la higiene mental, sobre la salud mental, sino que la salud mental va a comenzar a atravesar, a ser transversal a una serie de instituciones y de asociaciones. En otras palabras, la salud mental va a ser entonces, a partir de ese periodo, una categoría ligada directamente a las políticas públicas. Si bien las primeras instituciones que se organizan a comienzos del siglo XX en diversas partes del mundo son las ligas y los comités de higiene durante los años 40 y 60, ese movimiento se reorganiza creando instituciones directamente ligadas a los estados y a las instituciones internacionales de gran importancia, como por ejemplo la Unidad de Salud Mental de la OMS, que comienza a funcionar a partir de 1949 y que a partir de esa fecha cada año ellos sacan un informe hasta hoy que es el informe del Comité de Expertos de la OMS. También en esa época aparece lo que se llama la Asociación Nacional de Salud Mental, que es creada en 1946, el Consejo de Orientación Infantil, que es muy interesante, que comienza en 1927 y él se extiende en los Estados Unidos y tiene una especial influencia en Inglaterra, y también aparece ahí una institución en esa época muy importante, que es la Tavistock Clinic de Londres, que es la que va a comenzar a analizar cómo se dan las relaciones intersubjetivas en el ambiente de trabajo.
y también en esa época las publicaciones de la UNESCO sobre los aspectos sociales de la salud mental. Otro campo que es importante y que no podemos olvidar es que entre 1940 y 1960 hay un cambio de contexto muy importante, porque las guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial, van a evidenciar un conjunto de problemas que están relacionados con el desarrollo afectivo de las personas, problemas de relaciones familiares, de violencias de todo género, y las transformaciones sociales entonces se van a convertir en un punto central de las reflexiones en relación con la salud mental después de la guerra. Eso va a ser muy importante porque eso va a ampliar, digamos, de cierta forma las personas que van a comenzar a tener injerencia, que van a tener, digamos, incidencia sobre las personas con sufrimiento psíquico, con problemas mentales. Ya no se trata solamente de los médicos, los psiquiatras o los higienistas, sino que comienzan a ir a los antropólogos, los sociólogos, los educadores, los trabajadores sociales, así que va conformando toda una red de personas que comienzan a tener, digamos, incidencia sobre el problema de la salud mental. Entre 1960 y 1990, este es otro periodo, no se alarmen que no voy a hablar de cada año. Hay otros elementos que son importantes también de considerar, y es que entre 1960 y 1990 comienza a haber lo que se llama la sectorización y la intervención de entidades multilaterales, especialmente de carácter económico, en el ámbito de la salud mental. Y se va a instituir entonces una política de sectorización de los servicios relacionados con la salud mental, especialmente porque se va a romper o se va a, digamos, cambiar ese sistema asilar. Ustedes más o menos saben ese sistema asilar, que era el sistema de unidades psiquiátricas o de hospitales psiquiátricos, y se va a comenzar a establecer lo que se llama el servicio ambulatorio o el servicio basado en la comunidad, especialmente en respuesta a lo que sería el movimiento antipsiquiátrico iniciado en los años 60 o 70 del siglo XX. En el caso de América Latina, la Declaración de Caracas en 1990 va a formalizar ese cambio del modelo asilar al modelo basado en la comunidad. En términos epistemológicos hay un cambio también muy importante, un elemento muy importante en esos años, y es que en el contexto de redefinición de los programas de salud mental propuestos por la OMS y la UNESCO, a partir de 1975 se va a reiterar la exigencia de la promoción de la salud, y ese marcado tono psicodinámico que era propio de las décadas anteriores va a desaparecer paulatinamente para dar paso a un lenguaje que va a ser más administrativo y más técnico. Un punto importante, un ejemplo de eso es que en 1975 la OMS, tanto en el reporte oficial de ese año como en su 16avo ya, en ese momento, informe del Comité de Expertos en Salud Mental, ellos van a proponer que los países en desarrollo amplíen la asistencia psiquiátrica con el fin de aprovechar los recursos de personal de la asistencia básica primaria. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que se van a extender los servicios de psiquiatría a toda la red de servicios sanitarios y de salud. Eso quiere decir que ya no es el psiquiatra o la unidad de psiquiatría del hospital el que va, digamos, a tener la posibilidad de identificar precozmente a una persona o de dar un diagnóstico, sino que van a ser el médico general, puede ser también hasta el nutricionista, puede ser el ginecólogo, puede ser el pediatra. Entonces lo que va a hacer la OMS a partir de 1975 es comenzar a sugerir una serie de estrategias para extender toda la red de servicios de psiquiatría a toda la red de servicios básicos en salud. En ese periodo también entonces se va a dar una comprensión de las enfermedades mentales como un malestar. Es un periodo donde se va a generalizar la idea de trastorno, y esa idea de trastorno entonces se va a manifestar por cuadros de exclusión, de pobreza, de toxicomanía y de depresión. Y aquí hay un punto que es importante, porque en ese periodo esos cuadros que yo les acabo de describir, ellos se definen porque especialmente atacan a personas en edad laboral.
y ahí es cuando comienza, digamos, el problema de la relación entre la productividad y la salud mental. Ahí es cuando las instituciones multilaterales de carácter económico y toda la racionalidad neoliberal que comienza en ese momento se comienzan a preocupar más todavía por el problema de la salud mental. Y bueno, por otro lado, en ese periodo existe una banalización de los problemas psiquiátricos que hacen eco en la sociedad a través de estudios que ponen el acento sobre la transformación del individuo y de las nuevas presiones ejercidas por la sociedad. Durante esos años, la idea de que la salud mental es sinónimo de ajustamiento social o de adaptación social se va a afianzar, que es todo lo que estaba mostrando la profesora Sandra ahí, generando nuevos modelos de intervención y creando nuevas formas de normatividad social, así como formas de individualización caracterizadas por la promoción de la autonomía, la responsabilidad individual y una cosa importante que será la valoración de iniciativas individuales para el manejo de la salud mental. Son esos años también importantes porque ahí se desarrolla más, digamos, con más eficacia todos los psicofármacos para el tratamiento especialmente de enfermedades graves, y hay una cosa que es importante que la profesora Tanda también mostró, y es como los cambios del DSM, especialmente el DSM-2, que es de 1968, que tenía un enfoque más psicoanalítico y más psicodinámico, donde estaban presentes, digamos, donde la historia de vida del individuo era importante y contaba. Él va a ser cambiado en 1980, va a ser muy criticado ese DSM, porque a partir digamos, de esas categorías que tenía el DSM-2, o bueno, no eran ni siquiera categorías, no se podía, digamos, establecer criterios y diagnósticos claros para una gran masa de la población. Entonces esa crítica, o una de esas críticas, va a hacer que en 1980 el DSM-3 se imponga, eliminando especialmente la idea de la categoría clínica de neurosis y eliminando todo, digamos, ese modelo psicoanalítico sobre el que se basaba el DSM-2, para establecer ese modelo que la profesora Sandra mostró bien, que es el modelo basado en evidencias. Entonces aquí es cuando ese problema se torna un problema que tiene que ver con la productividad especialmente, y que tiene que ver con el ajustamiento social y la adaptación social, especialmente en los ambientes de trabajo. Entonces las instituciones de carácter económico como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional van a comenzar a interesarse en el tema de la gestión de la administración de los servicios en salud primero, y luego de los servicios en salud mental, especialmente en el marco de un movimiento de reforma de los servicios de salud que comienzan especialmente en Estados Unidos en los años 70, y en América Latina que comienzan en los años 80 o 90. Y hay una cosa que es importante de esas instituciones de carácter multilateral que hay que tener en cuenta, y es que ellos comienzan a pensar esos supuestos problemas sociales, como los problemas de la salud, como los problemas de la educación, se van a inscribir en un discurso que va a proponer garantizar la eficacia y la calidad de los servicios, así como la equidad y la igualdad, bajo principios económicos más ortodoxos como la regulación del gasto público, la competencia administrativa y la regulación de los mercados internos y externos. Nosotros aquí en Latinoamérica sabemos muy bien de qué se trata eso. Se trata entonces de pensar más o menos la manera como un objeto que es no económico, que sería el caso de la salud mental, se va a tornar un objeto de interés y de preocupación de las entidades multilaterales económicas, o lo que, en palabras de Michel Foucault, sería la incorporación de objetos no económicos analizados a través de una racionalidad y de un modelo económico neoliberal. Esas instituciones son importantes por tres aspectos en especial, porque ellas comienzan a evaluar la eficacia de los sistemas en salud en términos de costos y beneficios, de competitividad de mercado. Por otro lado, van a financiar proyectos que proponen nuevos modelos de asistencia, prevención y servicios en salud que están basados en la eficacia, cuanto menos se gaste mejor. Y tercero, van a proponer, por no decir imponer, ciertas políticas públicas que van a estar relacionadas con la importación de modelos
especialmente los países norteamericanos hacia el sur, hacia nuestros países, generando de cierta forma una homogenización de los servicios en salud. Por último, yo tenía aquí un caso de Mercosur, pero no lo voy a analizar, es mucho. Durante los años 1960 y 1990 entonces vamos a identificar también que los problemas y las orientaciones en políticas que tienen que ver con la prevención y la promoción de la salud mental se expresan en términos epidemiológicos y de prestación de servicios. Entonces, ¿qué es lo más importante? La relación de cama, la prevalencia de patología, la disminución de las estancias hospitalarias, las mejoras en las infraestructuras hospitalarias, el aumento de profesionales vinculados con los equipos de salud mental, la creación de unidades de atención en salud mental, que eso va a colaborar específicamente con todo ese proceso de sectorización que yo les estoy diciendo, y que va de cierta forma a multiplicar casi hasta el infinito las instituciones que van a tener injerencia y control sobre las personas con sufrimiento psíquico. Porque si uno analiza, por ejemplo, el trayecto de cuidado, por ejemplo, de una persona, uno ve que ella puede ir, si ingresa como un niño, por ejemplo, a la red de salud mental, ella va a ir atravesando a lo largo de su vida a través de diferentes instituciones y de diferentes sectores que van a tener siempre incidencia sobre él y sobre su diagnóstico, sobre su clasificación. Entonces esa sectorización, a pesar de que es una sectorización que es incluyente, es una sectorización que también va a elevar al infinito las personas que van a tener injerencia sobre ese tipo de personas. Entonces no es que yo voy y tengo mi médico con el cual hablo siempre y que conoce mi problema. No, son personas que pasan a través de diferentes digamos, dependencias de diferentes personas que van a terminar atendiéndolas. Y eso, bueno, eso es, digamos, problemático para las personas que realmente sí tienen un sufrimiento psíquico. En las instituciones entonces multilaterales de carácter económico como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo para el caso de América Latina, ellas van a tener gran influencia en la definición de ese discurso epidemiológico de atención, pues serán precisamente esas instituciones las que en muchos casos van a financiar proyectos relacionados con la generación de datos, con el manejo de tecnologías médicas, para la administración de datos, de observatorios, por ejemplo el caso del Mercosur, que desde el 2008 tiene un observatorio de salud de los estados parte. Mercosur, desde ese año, están elaborando una serie de indicadores acerca de la salud mental de los estados miembros, y a partir de eso, pues una serie de iniciativas y de políticas tienen influencia entonces en relación con esos datos y con esas observaciones producidas por esas organizaciones. Y por último, les quería comentar entonces, en las últimas 2 décadas, yo empecé en 1940, luego hablé de 1940 a 1960, luego hablé de algunos elementos entre 1960 y 1990, y en las últimas décadas entonces lo que tenemos es la consolidación de una política de salud mental, que es una política de salud neoliberal, que va a integrar una diversidad de instituciones de todo tipo, de orden público y privado, nacional, sectorial, internacional, y va a aparecer una cosa muy importante en ese periodo, y es la consolidación de lo que se llamarán los factores de riesgo psicosocial. Entonces los factores de riesgo psicosocial, ellos están presentes ahora en todo lugar, en los ambientes de trabajo, los factores de riesgo psicosocial en la escuela, los factores de riesgo psicosocial, en fin, en todas las relaciones. Entonces ese es uno de los conceptos que van a ser importantes, pero esos factores de riesgo psicosocial ellos se van a definir a través de indicadores que generalmente van a ser obtenidos y analizados por esas entidades multilaterales o bajo su financiamiento, y que los van a globalizar, o sea, van a hacer que esos indicadores sean más o menos similares para todo el mundo por medio de estrategias de importación y exportación de productos y servicios de intervención y de promoción en la salud. Yo les voy a hablar aquí simplemente así una anotación del caso, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo,
y de cómo ellos utilizan algunas estrategias que son importadas por lo que ellos llaman los países miembros prestatarios, o sea, los países que prestan plata, que somos nosotros, ¿no? Países de América Latina y del Caribe, a partir de los países miembros no prestatarios, que son los que tienen plata. Vale la pena mencionar que dentro de los socios no prestatarios, Estados Unidos es uno de los mayores, siendo que esos socios se benefician, en este caso Estados Unidos, de procesos de contrataciones y adquisiciones y tienen una mayor representatividad de voto, lo cual depende de la suscripción de capital que aportan. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más apoyo económico ellos dan cuanto más apoyo económico ellos ofrecen para los países miembros prestatarios, o sea, los que necesitan dinero, pueden ejercer en relación con más influencia en relación con la aplicación o imposición de ciertos servicios y de políticas. Durante esas décadas entonces, los últimos años del siglo XX y los principios del siglo XXI, lo que se puede apreciar es que las políticas en salud en general y en salud mental en particular tienen un énfasis en la relación costo-beneficio, eficacia, sustentabilidad financiera, competitividad, y que son esas instituciones multilaterales de carácter económico las que algunas veces en muchos casos van a terminar por sustituir, vamos a decir, a la OMS, a la OPS, que son actores, digamos, como más legítimos, pero que son pobres, que no tienen dinero, en lo que tiene que ver con las intervenciones, las orientaciones y sugerencias en relación con la salud mental. El discurso neoliberal entonces va a hacer que estas instituciones, va a ser de las crisis de los sistemas de salud un problema que debe ser diagnosticado, encuadrado y objetivado a través de la administración competitiva y solucionado a través de recetas inspiradas en una nueva gestión del gasto público y de los cuidados. En ese sentido, en la medida que el problema de la salud en general y de la salud mental en particular se convierte en un problema de eficacia económica, otros problemas entonces son menos visibles y algunas veces permanecen ocultos tanto en el ámbito de los debates públicos como de las controversias académicas, como de los informes institucionales de las organizaciones encargadas de la gestión en salud. Y esos problemas tienen que ver cada día más con el crecimiento de la disparidad en el acceso a los cuidados, en el aumento de la inequidad social y en salud, que están vinculados tanto a nivel nacional como internacional con la inequidad económica. Finalmente, es pertinente preguntarse hasta qué punto los contextos particulares de América Latina, ellos son influenciados por los modelos de la América anglosajona en relación con las políticas en salud mental, suponiendo los ya riesgos clásicos de violencia cultural, los problemas relativos con la asimilación de ciertas terapéuticas, con la ineficacia de ciertas terapias, así como la incorporación de modelos que tienden a transformar masivamente problemas sociales en problemas de salud mental. Era eso, muchas gracias.